Hace casi 2000 años, Dios le dio al profeta Daniel una visión de 4 extrañas bestias, representando a 4 imperios mundiales que ya están en la historia. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. La visión de Daniel predijo con tanta exactitud numerosos detalles de estos imperios que algunos críticos dicen que las profecías habrían sido escritas después de los hechos y han tratado, sin éxito por años, de probarlo. La cuarta bestia es la que nos concierne ahora, simbolizando al imperio romano. Esta retuvo características de los 3 imperios anteriores, pero esta era aún más espantosa y terrible, y fuerte en extremo, y tenía grandes dientes de hierro, y devoró el mundo conocido, destrozando y pisoteando todo lo que se le oponía. El que Roma cumplió estas profecías, y los detalles de la visión de Daniel, están en la historia. Casi 700 años después de Daniel, cerca del año 95 DC, el apóstol Juan tuvo otras 3 visiones proféticas de esta terrible cuarta bestia, registradas en los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis. En esa época, los imperios representados por las 3 primeras bestias habían existido y terminado, como Daniel lo profetizó. La cuarta bestia, el imperio romano, estaba entonces en el apogeo de su poder. Esta también caería, pero de forma diferente a las anteriores, y exactamente como la Biblia lo predijo. Este no sería conquistado por un sucesor. No habría un quinto imperio mundial que les seguiría. En lugar de eso, la Escritura profetizó que ese mismo imperio romano resurgiría, y en una forma más poderosa, para controlar toda la tierra, justo antes de la segunda venida de Cristo. Numerosas escrituras indican esto. Los 10 cuernos de la cuarta bestia representan a 10 reyes que surgirían. Como nunca 10 reyes fueron parte del imperio romano en el pasado, sabemos que el cuarto imperio deberá resurgir mundialmente, compuesto de 10 regiones, con sublíderes separados, bajo el control del anticristo. Solo después de esto ocurrirá la segunda venida de Cristo, que regresará a destruir al anticristo y a su reino, y a establecer su propio reinado milenial en la tierra, con sede en Jerusalén. En 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 9, leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos. Los capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías profetizan claramente estos eventos. Y también Daniel, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, el reinado de Cristo, que llenó toda la tierra. ¿Cuándo ocurrirá esto? El verso 44 lo explica: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino mundial del anticristo, el resurgido imperio romano bajo 10 cabezas, deberá ser primeramente establecido. Luego Cristo lo destruirá y establecerá su propio reino. Y es interesante que el mundo actual ya ha sido dividido en 10 regiones por el Club de Roma, una división que es ya ahora utilizada por acuerdo mutuo en los ámbitos de la banca y de la computación. Juan vio esta cuarta bestia 3 veces. Primero como un dragón rojo, tratando de destruir a Israel. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En el capítulo 13, esta terrible bestia
aparece de nuevo, representando al resurgido Imperio Romano, cuya herida mortal fue sanada, y también a su gobernante, el Anticristo, quien demandará a todos los que moren en la tierra que le adoren. Note que el dragón le da su poder, y su trono, y gran autoridad. Así, el dragón rojo, que es Satanás, está actualmente construyendo su reino y usando al Anticristo para sus propios fines. Profecía, la predicción del futuro. Muchos psíquicos dicen que lo hacen, pero fallan miserablemente. La profecía no está en el Corán o el Vedas, el Bhagavad Gita, los escritos de Buda, Confucio o Mahoma, el libro de Mormón o los escritos de Mari Vaikere y otros. Solo la Biblia predice con certeza el futuro. Cerca del 30% de la palabra de Dios contiene cientos de profecías específicas y hay registro de su exactitud al 100%, y no están escondidas en ningún lenguaje ambiguo como los versos de Nostradamus, sino que son claras declaraciones de hechos que hacen historia y convolucionan al mundo, con cientos y aún miles de años de anticipación. Por ejemplo, que los judíos saldrían de su país y dispersados a todos los puntos de la tierra, y el día de hoy los judíos errantes, como se les llama, están en todas partes. Que ellos serían odiados, perseguidos y aún masacrados como a ninguna otra gente. Este acto cruel de antisemitismo es un fenómeno absolutamente único hacia los judíos, precisamente como la Biblia lo predijo. Pero la Biblia también profetizó que aún de haber sido esparcidos por 2500 años desde salir de Babilonia, con todas las razones para mezclarse con otras razas y cambiar sus identidades para escapar la persecución, y a pesar de miles de Hitlers determinados a exterminarlos, los judíos permanecerían como un pueblo étnicamente identificable y traídos de vuelta a su propia tierra en los últimos días, justo antes de que el anticristo estableciera su reinado, y eso sucedió en 1948. Y aún más asombroso, la Biblia dijo que Jerusalén sería la clave para la paz del mundo y sería una copa que hará temblar, una piedra pesada, a todos los pueblos. Y hoy en día, exactamente como se profetizó, Jerusalén es el problema número uno en las Naciones Unidas, y el mundo observa con temor y temblor, sabiendo que la próxima guerra mundial pudiera estallar en cualquier momento sobre esta pequeña ciudad. El cumplimiento innegable de estas y otras muchas profecías proporciona una evidencia irrefutable de que Dios existe y que la Biblia es su revelación al hombre. La profecía es también única acerca del Mesías de Israel. No hubieron profecías acerca de Buda, Mahoma, Confucio, Zoroastro, José Smith u otro de los fundadores de las religiones del mundo. Pero hay más de 300 profecías concernientes al Mesías judío. Nacería de una virgen en Belén, sería un descendiente del rey David, haría milagros, convertiría a gentiles, entraría a Jerusalén sobre un asno, sería aclamado como el Mesías en abril 26 del año 32 DC, celebrado hoy como el Domingo de Palmas. 4 días después sería traicionado por exactamente 30 monedas de plata, sería crucificado, una ejecución desconocida en la época en que fue profetizado en el Salmo 22. 3 días después resucitaría de los muertos. Un evento asombroso que separa a la cristianidad de cualquier otra religión y de lo cual tenemos una evidencia irrefutable. Estas son solo algunas de las profecías del Mesías, profecías tan numerosas y específicas, y su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, tan indisputables que nadie puede negarlas honestamente, de que Él es el profetizado Salvador de los pecadores, y la Biblia dice que Él regresará a la tierra para hacer juicio. El 100% del cumplimiento de las profecías bíblicas, justo a tiempo, nos asegura que aquellas para el futuro también serán cumplidas.
El último libro de la Biblia contiene docenas de profecías aún por cumplirse, registradas en una serie de visiones dadas al apóstol Juan. Ahí hay 3 visiones de la cuarta bestia, representando a Satán, al anticristo y al resurgido imperio romano, que él regirá. Hay otra figura intrigante, sin embargo, a la que se da aún más espacio e importancia que a la bestia, una mujer misteriosa. En la tercera visión de Juan, de esta cuarta bestia escarlata, una mujer cabalga la bestia, y no como en un rodeo sobre un animal que esté tratando de controlar, sino que está sentada, relajada y confortable. Obviamente, un personaje clave en el drama en desarrollo del reinado del anticristo sobre el resurgido imperio romano. Primero que nada, ella es una ciudad construida sobre 7 colinas. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes o colinas sobre los cuales se sienta la mujer. Varias ciudades están asentadas en 7 colinas, pero la visión de Juan elimina a todas excepto a una, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. Saddam Hussein inició la construcción de la antigua ciudad de Babilonia, que fue la capital del primer imperio mundial. Ahora que Saddam ya no está en control de Irak y la construcción ha cesado, aún muchos líderes cristianos enseñan que la mujer es esa ciudad reconstruida como la capital mundial para el anticristo. Pero la Biblia dice que el cuarto imperio, con su capital en Roma, es el que será vuelto a la vida, no el imperio babilónico. Y Babilonia no fue construida en 7 colinas, Roma sí lo fue y ha sido conocida universalmente como la ciudad de 7 colinas. La Enciclopedia Católica establece, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las 7 colinas, en donde toda el área propia del Estado Vaticano está ahora confinada. Y es interesante que Roma fue conocida como Babilonia. El apologista católico Karl Keating escribe: Babilonia es una palabra en código para Roma, es usada 6 veces en el último libro de la Biblia y en trabajos extrabíblicos, tales como los oráculos de las Sibilas, el Apocalipsis de Baruch y Esdras. Eusebio Panfilio, al escribir en el año 303, notó que Pedro se refirió a Roma figurativamente como Babilonia. ¿Podría ser Roma la mujer sobre la bestia? Eso podría tener sentido, porque la bestia que ella monta es el resurgido imperio romano. Esta mujer es también llamada la gran ramera, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Obviamente una literal prostitución y fornicación es imposible para una ciudad, pero una fornicación espiritual es posible, si la ciudad es una entidad espiritual. Jerusalén es una ciudad así. Esta es llamada la ciudad santa y la ciudad de Dios, y escogida por Dios para representarlo a Él, a las naciones. Trágicamente Jerusalén violó esa relación y fue repetidamente acusada por los profetas de Dios de prostitución y adulterio espiritual. El profeta Isaías dijo de Jerusalén: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Jerusalén, sin embargo, no puede ser la mujer que cabalga a la bestia, porque no fue construida sobre 7 colinas, ni satisface ninguno de los otros criterios en la visión de Juan. Otra ciudad, y solo esta otra en el mundo, es una entidad espiritual y podría por tanto cometer fornicación espiritual con los reyes de la tierra. Y está construida sobre 7 colinas. De nuevo, esta ciudad es Roma, el centro del catolicismo romano, quien se declara a sí misma ser el centro de la Iglesia verdadera. Su papa reclama ser el vicario de Cristo. Más aún, la Iglesia católica romana asegura que sus miembros han reemplazado a Israel, el verdadero pueblo de Dios, y que Roma es por tanto la nueva Jerusalén. La Roma católica reclama aún los títulos que Dios le dio a Jerusalén,
la ciudad santa, la ciudad de Dios y aún la ciudad eterna. Ya hemos descubierto de la visión de Juan que estos cuatro criterios, el ser una ciudad conocida como Babilonia sobre 7 colinas y haber cometido fornicación espiritual con los reyes de la tierra, han excluido a cualquier otra ciudad de la tierra excepto a Roma. No estamos, por supuesto, hablando de la Roma político-civil, sino acerca de la Roma religiosa y más específicamente del Vaticano y la Iglesia Católica Romana. Juan Pablo II reunió a líderes de las principales religiones varias veces y los declaró adoradores del Dios verdadero, incluyendo a hindúes, budistas, musulmanes animistas, sintoístas, chamanes, brujos y otros. Él les dijo a las audiencias hinduistas que no iba a enseñarles nada, sino a aprender de su rica herencia espiritual, a la cual el mundo entero debería de estar muy atento. Todo mundo es aceptado por Roma, excepto los cristianos evangélicos a quienes el Papa llama sectas y advierte a los católicos de sus errores, como lo hizo en la Ciudad de México en mayo de 1990 y en todas partes desde entonces. Tan solo se necesita leer el documento ecuménico que viene del Vaticano del Papa y los cardenales, tal como el cardenal Cassidy, presidente del Consejo Pontificio para Promoción de la Unidad Cristiana, y el cardenal Larince, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, para darse cuenta que por ecumenismo Roma quiere decir que todas las religiones se unan bajo el Papa. Esto fue claro en el reporte general del cardenal Larince al consistorio extraordinario de cardenales en el Vaticano en abril de 1991, como también está en el nuevo libro de Arinze, Religiones para la Paz. El engaño es tal que la Federación Mundial Luterana firmó una declaración diciendo que los luteranos y católicos estaban ahora de acuerdo y básicamente renunciaban a la reforma, más aún nada ha cambiado en el falso evangelio de obras rituales del catolicismo. La religión mundial profetizada está en proceso de formación ante nuestros ojos, y el Vaticano encabeza este movimiento. ¿Acaso no es esto fornicación espiritual? ¿Ha violado la Roma espiritual su proclamada relación con Cristo? ¿Y es culpable de fornicación espiritual? Cristo dijo que su reino no es de este mundo y que sus servidores no pelearían, más aún los papas, que han incluido a algunos grandes comandantes militares en la historia, pelearon con ejércitos en el nombre de Cristo para formar un enorme reino, un imperio mundial, sin rival de propiedades, riqueza e influencia política, que es mucho de este mundo, y se han involucrado en asociaciones y así en fornicación espiritual con emperadores, reyes y príncipes, proclamando ser la novia de Cristo. La Iglesia Católica Romana se ha acostado con reyes impíos. A través de la historia, en los tiempos más recientes ha efectuado una alianzas con Mussolini y Hitler. El Vaticano de hecho puso a Mussolini en el poder. El Papa Pío XI y sus cardenales lo alabaron como escogido por Dios y prohibió a los católicos romanos oponerse a él políticamente, y en pago a esto, Mussolini les firmó el Concordato en 1929, haciendo al catolicismo la única religión de Italia. El Vaticano recibió 750 millones de liras en efectivo y 1 billón en bonos. El dinero del Vaticano ayudó al partido nazi, y en 1933 efectuó un concordato con Hitler, que resultó en la recepción de cientos de millones de marcos alemanes del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Uno no podría pedir más claros ejemplos de fornicación con los reyes de la tierra. Cristo nunca unió fuerzas con César, ni lo hizo Pedro o Pablo, pero la Iglesia Católica Romana se ha involucrado continuamente en relaciones ilícitas con líderes seculares, aún hasta en el presente. La alianza entre Reagan y Juan Pablo II, entre la CIA y el supuesto vicario de Cristo,
solo es clara fornicación espiritual. Esta viola todo lo que Cristo enseñó de que su iglesia no es de este mundo. El exsecretario de Estado Alexander Haig confirmó que la información del Vaticano era absolutamente mejor y más oportuna que la nuestra en todos los aspectos. El agregado del Vaticano a la Casa Blanca, el arzobispo Piolaghi, se mantenía recordando a los oficiales americanos: escuchen al Santo Padre. Nosotros tenemos 2000 años de experiencia en esto, 2000 años de intriga política de la cual el Vaticano es claramente el maestro. Difícilmente es lo que Cristo tenía en mente. El ex líder soviético Mikhail Gorbachev llamó al Papa la mayor autoridad espiritual en la tierra. Gorbachev resumió el poder terrenal de la Iglesia Católica Romana cuando él declaró: el Papa Juan Pablo II jugó un importante papel político en el colapso del comunismo en la Europa Oriental. Los eventos en Europa Oriental no hubieran sido posibles sin la presencia de este Papa, sin este gran papel que él sabe cómo jugar en la escena mundial. Tal elogio nunca podría haberse dirigido a Cristo o a sus apóstoles, quienes fueron martirizados por el mundo secular, un mundo que los papas han abrazado en fornicación espiritual y aún lo han dominado. El poder mundanal del Papa ha sido una arma por siglos en cumplimiento de la otra parte de la extraordinaria visión de Juan. En los días de Juan fue la Roma de los Césares la que regía el mundo. Después de que los Césares perdieron su poder, los papas reinaron en su lugar en aún más amplios territorios y a veces hasta más cruelmente. En la bula papal del Papa Gregorio XI en 1372, en Coena Domini, se reclamaba el dominio papal sobre el completo mundo cristiano secular y religioso, y excomunicó a todos los que fallaban en obedecer a los papas y no les pagaban contribuciones. Esta bula fue confirmada por los siguientes papas, y en 1568 el Papa Pío V juró que ésta iba a permanecer como una ley eterna. El Papa Alejandro VI trazó una línea de norte a sur en el mapa del mundo de esa época, y en el nombre de Cristo, quien no poseyó nada en esta tierra excepto su capa, le dio a África, India y Asia, a Portugal, y la recién descubierta Norte y Suramérica se la dio a Fernando e Isabel de España, bajo la condición de que a los habitantes nativos de esas tierras se les hiciera que se unieran a la Iglesia Católica Romana y pagaran contribuciones a los papas. El dominio de Roma en Latinoamérica existe hasta hoy. La construcción de este imperio no es algo del pasado. El Segundo Concilio Vaticano, el Lumen Gentium, el 21 de noviembre de 1964, declaró: la Iglesia Católica busca sin descanso y eficazmente el regreso de toda la humanidad y todos sus bienes bajo Cristo, significando, por supuesto, bajo los papas supuestos vicarios de Cristo. El Papa Alejandro II decretó que Harold el rey de Inglaterra era un usurpador, lo excomulgó a él y a sus seguidores y le dio el trono a William, duque de Normandía. Con la bendición papal, William mató a Harold en batalla, tomó el control de Inglaterra y fue coronado en Londres en el día de Navidad en 1066. Él aceptó la corona de Inglaterra en el nombre de la Santa Sede de Roma. Cientos de otros ejemplos podrían ser dados. No puede haber duda en absoluto de la identidad de la Roma católica como la ciudad conocida como Babilonia, construida en 7 colinas, que ha cometido fornicación espiritual con los reyes de la tierra y la cual ha reinado sobre los reyes de la tierra. Ninguna otra ciudad aún se le acerca en este respecto. No solo es Babilonia el nombre en código de Roma, sino que la conexión de Roma con Babilonia es aún más profunda. La antigua Babilonia fue construida sobre las ruinas de la Torre de Babel, de la cual derivó su nombre. Esa torre, diseñada para llegar al cielo, fue el centro de la primera religión en el mundo,
así como Roma será el centro de la religión mundial del anticristo. Y al igual como la Torre de Babel y la ciudad unieron a la Iglesia y al Estado, así los papas manipularon la autoridad civil y religiosa, y así también la mujer y la bestia que ella cabalga unirán el próximo gobierno y religión mundial. Con su intento de alcanzar el cielo por escalones fabricados por ellos, Babilonia, fue el extremo de la religión por obras, y así ha sido siempre en el catolicismo romano, donde la salvación es sin duda ganada por obras. El Vaticano II declara: para ganar indulgencias debe hacerse el trabajo prescrito. Desde los tiempos más antiguos en la Iglesia, las buenas obras también fueron ofrecidas a Dios por la salvación de los pecadores. Todos los hombres pueden obtener la salvación a través de la fe, el bautismo y la observancia de los mandamientos. Claramente las buenas obras rituales son clave para ganarse la salvación en el catolicismo, como aún cualquier católico promedio podría testificar. El Concilio de Trento, según se replanteó en el Vaticano II, decretó: si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, y que sin ellos el hombre obtiene de Dios, a través de solo la fe, la gracia de la justificación, sea anatema, sin lugar a dudas por su práctica de salvación a través de buenas obras rituales. La Roma católica encaja la descripción de la mujer cuyo nombre es Babilonia. Juan nos dice que el nombre Babilonia, escrito en la frente de la mujer, está precedido de la palabra misterio, y también misterio es el corazón mismo del catolicismo romano. La encíclica del Papa Pablo VI sobre la Eucaristía está titulada Mysterium Fidei. El Vaticano II se refiere repetidamente al misterio de la Eucaristía. El Vaticano, en su nuevo Catecismo Universal, declara que toda la liturgia de la Iglesia es misterio y que su meta es iniciar a las almas en el misterio de Cristo. Este es misteriología, se dice de este, al reclamar ser el guardián de un misterio que sólo sus sacerdotes y obispos pueden mediar. La Iglesia católica mantiene a sus miembros dependientes de esta en lugar de Cristo para su salvación. Juan nota que la mujer sobre la bestia está vestida en púrpura y escarlata, y una vez más estos eran los colores de los césares romanos y también de la jerarquía católica romana. La Enciclopedia Católica declara la capa larga, también llamada sotana, la capa ajustada hasta abajo del tobillo, usada por el clero católico como su vestimenta oficial. El color para los obispos y otros prelados es púrpura, y para los cardenales rojo. La mujer cabalgando la bestia tiene una copa de oro en su mano. Un cáliz de oro es usado en la Eucaristía o misa y es el instrumento más sagrado en el catolicismo romano, y Juan percibe que este cáliz de oro está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Podría ser esa la posición de la Biblia sobre el sacrificio de la misa, que es el corazón del catolicismo romano? Tal fue la convicción de cientos de miles de cristianos a través de la historia, quienes fueron quemados en la hoguera por negarse a participar en el sacrificio de la misa, los cuales creyeron seriamente que era la mayor abominación concebible. ¿Por qué? Porque ésta asegura ser una literal ofrenda sacrificial presentada de nuevo una y otra vez del cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que la Biblia establece que el sacrificio de Cristo fue completado una sola vez y para siempre, y nunca sería repetido, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. El catolicismo reclama que cuando en la última cena Cristo dijo: "Este es mi cuerpo, esta es mi sangre", eso era literalmente el pan y vino que él tenía en sus manos. Tenía con esas palabras que convertirse en su cuerpo y sangre literal. Y cuando el sacerdote habla esas palabras, el pan y vino vienen a ser de nuevo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es sacrificado una y otra vez en los altares católicos tan ciertamente como Cristo
fue sacrificado en la cruz, pero nadie lo toma literalmente. Cuando Cristo dice que Él es la puerta, la luz del mundo, o el buen pastor, o cuando llama a sus discípulos ovejas, Él estaba obviamente hablando figurativamente. Cuando Él se refirió al pan y al vino como su cuerpo y su sangre, no hay forma de que el pan pudiera ser literalmente su cuerpo cuando Él estaba ahí sentado en su cuerpo físico con el pan en su mano. Mucho menos pueden millones de hostias ser cada una simultáneamente el cuerpo literal de Cristo, su alma, su personalidad, su divinidad, en su completa totalidad, como reclama el catolicismo. Ese no es literalismo sino misticismo. La palabra misterio escrita en la frente de la mujer. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Juan 6:48 al 51. Pero él no se refería al pan físico ni tampoco se refería a la vida y muerte física. Ahí se cae en otro grave error. El Vaticano II declara: nuestro Salvador en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. El Concilio de Trento concuerda en que Cristo en la última cena ofreció a Dios el Padre su propio cuerpo y sangre en la forma de pan y vino. Si así fuera, entonces Él fue sacrificado por los pecados del mundo en la última cena antes de que Él fuera a la cruz, lo cual es una completa herejía. En realidad Él no hubiera necesitado soportar los literales sufrimientos físicos de la cruz para nada. Si los sacerdotes católicos, según dicen, pueden convertir el pan y vino en el literal cuerpo y sangre de Cristo y ofrecerla como un sacrificio propiciatorio en sus altares. El Diccionario Católico de Bolsillo establece: la misa es un sacrificio verdaderamente propiciatorio por el cual el Señor es satisfecho. Él otorga la gracia y Él perdona las iniquidades y pecados. El Concilio de Trento declaró: la Eucaristía es el único y verdadero sacrificio. Si es así, la cruz literal no se necesita. Por supuesto que el catolicismo dice que la cruz es esencial, pero reduce la cruz al mismo nivel que la misa, declarando que el sacrificio de Cristo en la cruz es sólo efectivo por medio de su repetición en la misa, y esto sólo parcialmente, cada vez que la misa es repetida. Y toma muchas repeticiones de la misa para llevar a un alma al cielo. Realmente ni aun el Papa puede decir cuántas misas se necesitarían. El Diccionario Católico de Bolsillo explica: la misa es el medio ordenado por Dios de aplicar a los méritos del Calvario. Estas bendiciones son conferidas de forma gradual y continua a partir del Calvario y a través de la misa. El sacerdote es indispensable, pues sólo él por sus poderes puede cambiar los elementos del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Entre más veces se ofrezca el sacrificio, mayores son los beneficios obtenidos. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no está aún completo, sino que está aún en proceso, a través de la misa. El Vaticano II dice: porque en el sacrificio de la misa, nuestro Señor es inmolado. La misa es un sacrificio en el cual el sacrificio de la cruz es perpetuado. El Diccionario Católico de Bolsillo explica que en la misa Cristo se ofrece a sí mismo, tan realmente como Él lo hizo en el Calvario. Entonces, porque Cristo exclamó en triunfo: está consumado, la Biblia declara que el hecho de que los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser repetidos diariamente probaba que éstos no podían quitar el pecado, y en contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hay una vasta diferencia entre el Cristo de la Biblia y el Cristo del catolicismo, quien es aún sacrificado y está sufriendo perpetuamente. Tratando de suavizar este error, el Vaticano II explica que en la misa Cristo perpetúa de manera no sangrienta el sacrificio ofrecido en la cruz, pero la Biblia claramente declara:
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que el sacrificio sin sangre de la misa, sin el real sufrimiento de parte de Cristo, no puede quitar el pecado. El catolicismo explica que Cristo no está realmente siendo sacrificado una y otra vez, pero que su sacrificio en la cruz está siendo representado o hecho presente. Tal declaración no tiene sentido. Un evento que fue completado en el pasado no puede ser hecho presente, más aún si el pasado evento logró su propósito. Entonces no hay razón para querer perpetuarlo en el presente, aun si eso se pudiera hacer. Por ejemplo, si un benefactor paga un crédito o la deuda que alguien tiene, la deuda ya se saldó para siempre. No tendría sentido hablar de representar o reactuar o perpetuar el pago en el presente. La deuda ha sido pagada por una transacción que fue efectuada y completada en el pasado. Uno podría recordar con gratitud el pago que se hizo, pero ninguna representación tendría alguna virtud, pues ya no queda ninguna deuda que pagar. Así es lo mismo con el pago de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es, usando una expresión griega tetelestai, que significa que la deuda había sido pagada totalmente. Más aún el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice como sacrificio la Eucaristía también se ofrece en reparación de los pecados de los vivos y los muertos y para obtener beneficios espirituales o temporales de parte de Dios. Esto es como tratar de dar más pagos en una deuda que ya ha sido pagada totalmente. Claramente, la misa es una negación de la suficiencia del pago que Cristo hizo por el pecado en la cruz. Este es un grave error, y aquellos que confían en el sacrificio de la misa no reciben el beneficio del actual sacrificio de Cristo en la cruz y se pierden para siempre. Para llevar a cabo el trabajo de redención, el sacerdote católico reclama el efectuar el milagro de la transubstanciación, convirtiendo el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sin cambiar la apariencia misma del pan y vino. Este se supone que es un gran milagro, aun cuando la hostia y el vino permanecen sin cambio en su apariencia física y sabor. Más aún no hay tal milagro en la Biblia. Alguna vez Cristo le dio la vista a un ciego bajo la apariencia del hombre permaneciendo ciego. ¿Acaso él alguna vez resucitó a un muerto a la vida bajo la apariencia del hombre permaneciendo muerto? El dogma del purgatorio es otra abominación. El Vaticano II dice que aunque Cristo sufrió para llevar nuestro eterno castigo, nosotros debemos personalmente sufrir para expiar el castigo temporal que debíamos por nuestros pecados. Los pecados deben de ser expiados a través de los sufrimientos, miserias y pruebas de esta vida, o en la siguiente vida a través del fuego y tormentos o castigo purificador. En el purgatorio las almas de aquellos que murieron en la caridad de Dios y se arrepintieron realmente de sus pecados y omisiones son purificados después de la muerte con castigos diseñados para purgar esa deuda. Más aún Pedro mismo declaró, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, no al purgatorio. Ahí hay otra contradicción. Aunque el catolicismo diga que debemos personalmente sufrir, también dice que podemos no hacerlo. Las misas y rosarios pueden efectuarse aún después de que la persona muera para reducir su sufrimiento en el purgatorio. Para aquellos que mueran usando el escapulario café de Nuestra Señora del Monte Carmelo y llenen ciertas obligaciones, esa aparición de María prometió ir al purgatorio el sábado después de su muerte y llevarlos al cielo. Por tanto, ellos no tendrán que sufrir personalmente. Aunque ellos creen que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, su alegada repetición en la misa, si se hace las veces suficientes, los llevará eventualmente al cielo. Más aún los buenos católicos podrían ofrecer su propio sufrimiento para liberar almas del purgatorio. El Padre Pío
ya fallecido y declarado santo por el Papa, manifestó la estigmatización, o sea, el sangrar de las manos, los pies y el costado por 40 años, para pagar la pena por los pecados del mundo, y que las almas pudieran ser liberadas del purgatorio. Acerca de tales supuestos santos, el Vaticano II dice: ellos han cargado sus cruces para hacer expiación de sus pecados y los pecados de otros. Ellos estuvieron convencidos que por su sufrimiento podrían ayudar a sus hermanos a obtener salvación de Dios. De nuevo vemos la fatal negación de la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Por siglos, el pago de dinero fue para traer liberación del purgatorio. Esa práctica inquietó la conciencia de Martín Lutero, y la chispa que encendió la Reforma. ¿Quién puede olvidar la infame frase de promoción del fraile dominicano Tetzel, comisionado por el Papa Leo X para recaudar una fortuna para Roma? Tan pronto como sus monedas caigan en el cofre, un alma sale del purgatorio. Con ese dinero obtenido en forma tan fraudulenta se construyó y se reparó la Catedral de San Pedro. Esto no fue nada nuevo. Roma consistentemente ha vendido la salvación por siglos. Los papas publicaron listas de todo crimen, desde incesto a piratería y asesinato, y el precio por el que la Iglesia daría la absolución de estos. Por ejemplo, un diácono culpable de asesinato sería absuelto por 20 coronas. Los malhechores ungidos, como eran llamados, ya perdonados por la Iglesia, no podían ya ser perseguidos por las autoridades civiles, porque la Iglesia reinaba de forma suprema. Aquí está otra abominación que llena la copa de la mujer, vendiendo boletos para el cielo que en realidad envían la gente al infierno. Prácticas similares se continúan efectuando en el catolicismo romano hasta hoy. Esta es una tarjeta de misa obtenida en cualquier funeraria. Llenes un nombre y el nombre del difunto, y a cambio de una ofrenda el sacerdote pondrá la tarjeta en el altar cuando se diga la misa, y supuestamente se reducirá el tiempo de sufrimiento del difunto en el purgatorio. Por supuesto que la Iglesia no garantiza cuánto será acortado el sufrimiento ni cuántas misas más hay que hacer antes de que se abran las puertas del cielo. Consecuentemente se compran múltiples misas con la esperanza de que eventualmente serán suficientes. Un amigo dijo que en el funeral de su padre se compraron más de $2,000 en tarjetas de misas. El Vaticano II declara: la Iglesia enseña y ordena que el uso de indulgencias como las tarjetas para misas, de gran beneficio para los cristianos y aprobado por las autoridades de los sagrados concilios, deberá ser continuado en la Iglesia, y condena con maldición a aquellos que digan que las indulgencias no son útiles o que la Iglesia no tiene el poder para otorgarlas. Algunos católicos dicen no creer en el purgatorio ni en las indulgencias, aunque la Iglesia lo diga, pero si no temen las maldiciones de su Iglesia que los condenan al infierno, porque aún confían en sus promesas para llevarlos al cielo. Hay 20 reglas complejas que gobiernan las indulgencias. La regla 17 explica que el uso de un crucifijo, rosario, escapulario o medalla puede obtener una indulgencia parcial, pero si este objeto de piedad es bendecido por el Papa o algún obispo, el fiel, que lo use con devoción, puede también ganar una diligencia plenaria completa durante alguna fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí está otra abominación que llena ese cáliz de oro. ¿Qué clase de Dios otorga favores especiales a aquellos que poseen un escapulario o una medalla bendecida por un sacerdote o obispo y usada en un día de fiesta de Pedro o Pablo? Tenga en mente que la Iglesia Católica está diciendo que estos objetos tienen poder para proveer lo que los sufrimientos de Cristo en la cruz no pudieron. Hablando de abominaciones, la mujer es llamada la madre de las rameras. En adición a las rameras espirituales, el catolicismo romano ha creado millones de otras literales rameras. Innumerables sacerdotes, célibes, obispos, cardenales y papas a través de toda la historia han tenido sus amantes. Ha habido aún papas que fueron hijos de otros supuestos célibes papas. El Papa Silverio
hijo del Papa Hormisdas, y Juan XI, hijo del Papa Sergio III. La lista de bastardos que rigieron la Iglesia incluye a los papas Bonifacio I, Gelasio, Agapito, Teodoro, Adrián IV y otros. No es de asombrarse que el Papa Pío II, que también tuvo hijos ilegítimos, dijo que Roma era la única ciudad regida por bastardos. Por siglos fue un chiste favorito, que Roma tenía más prostitutas que cualquier otra ciudad porque tenía la mayor cantidad de célibes. Los excesos sexuales de los supuestamente célibes sacerdotes y monjas antes mantenidos en secreto están ya expuestos a la luz. Hay sacerdotes homosexuales con SIDA por todo el mundo, y se ha estimado que hasta un 70% de los sacerdotes en algunos seminarios son homosexuales practicantes. La Iglesia Católica Romana en América ha pagado cerca de $1 billón en los pocos años pasados en arreglos fuera de corte para ocultar los abusos sexuales del clero. Se podría hacer un muy grueso archivo con los artículos del periódico referentes a la inmoralidad sexual del clero católico romano, tan solo de los pasados 5 años. No es que los sacerdotes y monjas católicos tengan mayor lujuria que otras personas. Ellos podrían haber empezado con altos ideales, pero a ellos se les ha impuesto la regla no bíblica del celibato, que les resulta una carga demasiado pesada de soportar. La mujer en Apocalipsis está también ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Por siglos el desobedecer a los papas fue una herejía castigada con la muerte. J. H. Ignaz Bondolinger, un destacado profesor católico del siglo XIX de historia de la Iglesia, confesó: desde 1183 la posición de la Iglesia ha sido que toda desobediencia a las enseñanzas de la Iglesia debería ser castigada con la muerte, y la más cruel de las muertes, la hoguera. Por 1000 años antes de la Reforma, hubo cristianos que rehusaron dar juramento de lealtad a Roma y que fueron masacrados por millones. Todos sabemos de las cruzadas para retomar la Tierra Santa, pero pocos saben que aún más grandes y numerosas cruzadas se han peleado en un intento de exterminar a los cristianos por toda Europa, quienes, debido a su conciencia hacia Dios y obediencia a la Biblia, no se sometían a la autoridad de los papas o aceptaban las herejías de Roma. Acerca de estos mártires, el historiador Leo Durant escribió: ellos estaban seguros de que la Iglesia romana era la ramera de Babilonia. Tal era la opinión de los reformadores, y escrita en los credos de la Reforma. Uno no podría llegar a otra conclusión partiendo de la visión de Juan. Más aún, esta opinión está siendo abandonada y aún ridiculizada por algunos evangélicos en el interés del ecumenismo. Los papas les prometieron la entrada instantánea al cielo a aquellos que dieran sus vidas matando a los herejes. Les tomó cerca de un siglo exterminar a los cristianos albigenses, quienes en un tiempo fueron la mayoría de la población del sur de Francia. Entre las ciudades exterminadas por Inocente III estuvo Messiers, Francia, en donde se masacraron a 60.000 personas, incluyendo mujeres y niños, en la infame masacre de San Bartolomé en agosto de 1572. 70.000 hugonotes fueron asesinados y 200.000 masacrados en pocos meses, y haciendo que 500.000 huyeran a refugiarse en países protestantes. Los valdenses fueron completamente exterminados, así como los husitas. Esta es parte de la carta del Papa Martín V al rey de Polonia en 1429, 100 años antes de la Reforma. Sabed que los intereses de la Santa Sede y los de su corona hacen un deber el exterminar a los husitas. Recuerde que estas impías personas se atreven a proclamar principios de igualdad, que todos los cristianos son hermanos, que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Estos llaman a la gente a la libertad. Mientras aún sea tiempo, envíe sus fuerzas a Bohemia, que me masacre, haga a todos que deserten, porque nada podría ser más agradable a Dios o más útil para la causa de los reyes que la exterminación de los husitas. No tenemos tiempo de mencionar el horror de las torturas y asesinatos de las Inquisiciones que aterrorizaron a Europa por siglos.
No hay ciudad sobre la tierra que haya derramado más sangre de cristianos y judíos que Roma. La Roma pagana arrojó a los cristianos a los leones y los mató en persecuciones durante los primeros 3 siglos. Pero eso no fue nada comparado con las masacres de cristianos y judíos por la Roma católica. El historiador William Durant escribe cándidamente: comparada con la persecución de la supuesta herejía en Europa por la Iglesia Católica Romana, la persecución de cristianos en los primeros 3 siglos después de Cristo por la Roma pagana fue un proceso suave y humano. Sí, esta mujer está en realidad ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y ninguna otra ciudad se le acerca siquiera a Roma en este respecto. El que una mujer cabalgue la bestia también apunta al catolicismo romano, en que la principal figura es una mujer, una que dicen es sin pecado y perpetua virgen y todopoderosa María, a quien Roma ha inventado y adora. Los católicos niegan que adoran a María e insisten en que la devoción y honor que le dan a ella es menor que la que dan a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es tal vez en teoría, pero no en la práctica. Existen miles de grandes y adornados altares de María alrededor del mundo, cerca de 1000 solo en Francia, que son visitados por miles de millones cada año. Y escasamente hay solo unos cuantos altares a Cristo. Y los que existen son generalmente muy pequeños, y muy pocos los visitan. Los peregrinos que van a los altares de María van a pedir su ayuda y protección. Tanto el nuevo Catecismo Universal de la Iglesia Católica como el Vaticano II declaran: desde los tiempos más antiguos la bendita Virgen ha sido honrada con el título de la Madre de Dios, a quien los fieles acuden para su protección en todos sus peligros y necesidades, porque acudirá a la protección de ella cuando la protección de Dios mismo está disponible. Y si esta María puede proteger a todos y de todos los peligros y suplir sus necesidades, entonces debe ser al menos tan grande como Dios, y es aparentemente más comprensiva, pues se ofrecen 100 veces más oraciones a María, o tal vez hasta 1000 veces más que al Padre y a Cristo juntos. Fue Cristo, no María, quien murió por nuestros pecados. ¿Acaso Él no nos ha probado su amor? Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y al que a mí viene, lo le echo fuera, y yo les doy a mis ovejas vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que cree en mí tiene vida eterna. Más aún los católicos voltean a María. La más recitada oración católica, el rosario, clama a María por ayuda, llamándola Madre de Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. En la Biblia Cristo es nuestra vida y esperanza, y la misericordia de Dios se extendió al hombre antes que María naciese, y así ella no podría ser su madre. La María católica no es la María de la Biblia, sino que es otra, y es la mujer que cabalga la bestia. Se está apareciendo en todo el mundo en miles de apariciones, ofreciendo su plan de paz para el mundo, y millones están poniendo su confianza y fe en ella en lugar de hacerlo en Cristo. El anticristo ya viene a establecer su gobierno y religión mundial. Junto con la mujer que cabalga la bestia, esta ciudad sobre 7 colinas, cuyo nombre en clave es Babilonia, y cuyos colores son púrpura y escarlata, quien ha cometido fornicación con los reyes de la tierra, y ha regido sobre ellos, quien llama a sus doctrinas antibíblicas misterios para engañar a sus seguidores, quien tiene un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones, y está ebria con la sangre de los santos. Ella jugará un papel vital hasta que el castigo de Dios caiga sobre ella. Entre tanto, una voz clama desde los cielos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El juicio de Dios. A la religión de Roma, la mujer que cabalga la bestia. Oí otra voz.
que venía del cielo, y decía: Aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad, y tengas que compartir sus castigos. Porque sus pecados se han apilado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Devuélvanle, según ella ha dado. Páguenle el doble de lo que ha hecho. Viértanle doble medida de lo que ella daba de beber. Que sufra tantos tormentos y penas, como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma: domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Por eso, y en un solo día, caerán sobre ella sus plagas: muerte, lamentos, y hambre. Y quedará consumida por el fuego, pues poderoso es su juez, que es Dios, el Señor. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.